te quedes tomando en la calle de madrugada. Hola Coraje, esto me pasó cuando tenía como 13 años y hasta la fecha no lo puedo explicar bien. Mi papá trabajaba en un taller y los viernes en la noche se juntaba con sus amigos, de esos que se quedan horas platicando afuera con cerveza, contando cosas del trabajo. Ese día me llevó con él, primero fuimos a cenar y todo normal, pero después se fueron a la casa de uno de ellos y sacaron las sillas a la banqueta, ahí estaban todos, riéndose, hablando fuerte, como cualquier reunión. Después de un rato, uno de los amigos de mi papá dijo que iba a invitar a un conocido suyo, un chavo que trabajaba en el camión de la basura, y al poco tiempo llegó, se sentó con ellos y empezó a tomar como si ya fuera parte del grupo de siempre. Pasaron las horas y ya era madrugada cuando se acabaron las cervezas, entre todos juntaron dinero y le dieron una bolsa a ese chavo para que fuera al mini super que está abierto 24 horas. Yo aproveché y le encargué unas papas y un refresco. Todo iba normal. Yo me metí al baño un momento y cuando salí me volví a sentar, no sé por qué pero me quedé viendo hacia la esquina de la calle, como esperando a que regresara, y entonces lo vi. Venía algo caminando desde la esquina, pero no era una persona, era un puerco, caminaba lento pero no como un animal normal, era más como si supiera exactamente a dónde iba, y traía la bolsa, la misma bolsa que le habían dado, colgada del hocico, y las cervezas amarradas colgándole del cuello. Sentí como se me bajó todo el cuerpo de golpe, le dije a mi papá en voz baja y cuando el volteo se quedó completamente serio, uno por uno todos dejaron de hablar, nadie hizo ruido, nomás lo estábamos viendo cómo se acercaba. El puerco pasó frente a nosotros, a unos metros, y se sentía algo raro, como si no fuera un animal, como si nos estuviera viendo aunque no levantara la cara. Siguió caminando y se metió debajo de un árbol donde ya no llegaba la luz del poste, desapareció unos segundos en la oscuridad y luego salió, pero ya no era el puerco, era el chavo, el mismo que habían mandado, con la bolsa en la mano como si nada. Llegó con nosotros y empezó a repartir las cervezas normal, sin decir nada, sin explicar nada, nadie le preguntó nada, nadie dijo nada, todos actuaron como si no hubiera pasado nada pero nadie se veía tranquilo. Mi papá nomás me volteó a ver y me dijo que ya nos fuéramos, nos despedimos rápido y nos subimos al carro, en el camino le pregunté qué había sido eso pero no me respondió, nomás me dijo que no le fuera a contar nada a mi mamá, que mejor así lo dejáramos, y desde ese día cada vez que veo un puerco en la calle me fijo en cómo camina. Nunca aceptes regalos de gente que no conoces. Esto pasó en casa de mi abuela, Mamá Chayo, así le decía yo, porque mi mamá me abandonó y ella fue quien me crió, siempre tuvo animales, gallinas, perros, palomas. Su casa olía a tierra mojada y maíz, y era el lugar más seguro que yo conocía. Un día llegó una mujer a tocar su puerta, venía mal vestida, con los ojos hundidos y una expresión que daba lástima. Le pidió comida y mi abuela, que jamás le negó nada a nadie, la hizo pasar. Pero la señora no se fue con las manos vacías, a cambio de todo lo que mi abuela le preparó ese día, le dejó una gallina, vieja, fea, con las plumas opacas y algo en la mirada que no me gustó desde el primer momento. En ese tiempo yo era adolescente y no sabía ponerle nombre a lo que sentía, pero cada vez que me acercaba a su jaula el estómago se me apretaba y sentía que el animal me miraba de una forma que no era normal en una gallina. Los días siguientes, mi abuela empezó a quejarse de cosas que nunca antes le habían pasado, dolor de espalda, migrañas tan fuertes que la dejaban en cama con las persianas cerradas. Ella, que toda la vida fue la primera en levantarse y la última en acostarse, ya no podía ni pararse sin ayuda. Verla así me destrozaba porque era lo único que tenía. Yo andaba desesperada sin saber qué hacer, hasta que la mamá de una amiga nos preguntó cómo estábamos. Esta señora tenía bendiciones, que así se les dice a las personas con don para entender cosas del otro lado. Cuando le conté todo, me preguntó si mi abuela había recibido algo de manos de una desconocida. Dudé, porque pensé que se refería a comida, pero entonces recordé a la gallina. La señora me dio una preparación extraña, gris y sin forma definida, y me ordenó dársela al animal cuando no me estuviera viendo, que tuviera cuidado porque podría querer hacerme algo si se daba cuenta. Al día siguiente, con más incredulidad que fe, hice lo que me dijo. Le pedí a mi amiga que sacara la gallina con el pretexto de limpiar la jaula, y mientras el animal estaba afuera entré, puse la preparación en el comedero con las manos temblando y salí. Esa noche, el pasillo sin techo de la casa empezó a sonar, un ruido húmedo como algo ahogándose despacio. Supe que era la gallina pero no pude levantarme, me quedé en cama con los ojos abiertos hasta que amaneció. Lo que encontré en la mañana fue lo que me cambió la perspectiva de muchas cosas. La gallina estaba tirada en el suelo de la jaula, completamente desplumada, con una expresión que ningún animal debería
solía tener. A su lado había un huevo abierto y dentro un pollito negro de 2 cabezas, pero lo que más me perturbó fueron sus caras. Parecían rostros de mujeres en miniatura, arrugados y serios, mirando en direcciones opuestas. Fui corriendo a contarle a mi abuela y la encontré sentada en la orilla de la cama, con color en las mejillas, peinándose como si nada. Me sonrió y me preguntó si quería desayunar. Me le eché encima llorando y entre sollozos le conté todo: la preparación, la gallina, el pollito. Ella me escuchó en silencio, me tomó de la mano y fuimos juntas a la jaula. Cuando vio al pollito de 2 cabezas se tambaleó. Con una voz muy quieta dijo que conocía esas caras, que eran las de la mujer que le había regalado la gallina. Entró a la casa y volvió con un atado de ramas y un frasco de agua bendita que tenía guardado desde hacía años. Roció todo, y las 2 cabezas se contrajeron al contacto y se deshicieron frente a mis ojos. Mi abuela se recuperó completamente, y yo aprendí algo difícil de digerir: no siempre las personas que parecen necesitadas vienen a recibir. A veces vienen a dejar algo, y lo que dejan no siempre se ve. Mi hermano reencarnó en mi gato. Hola, soy de México, y esta historia es bastante personal, pero siento que necesito contarla. Yo tenía un hermano más chico. La verdad, desde siempre nos llevamos muy bien, éramos uña y mugre, íbamos a todos lados juntos, inseparables. Lamentablemente, un día se enfermó y nos dejó con un dolor muy grande. Él siempre fue un amante de los gatos. Antes de que partiera, había perdido a su gatito, era un cáleco muy bonito. Lo quería con toda su alma, pero nunca supimos qué le pasó. Simplemente desapareció. Hace unos días, llegando a mi casa, escuché un sonido en un basurero. Fui a ver y encontré a una gatita recién nacida, aparentemente abandonada. Para mi sorpresa, también era cáleco. Se parece bastante a la que él solía tener. La adopté de inmediato y le puse su nombre, en su honor. La verdad, desde que mi hermano partió me quedé con una ansiedad terrible. Le agarré demasiado miedo a quedarme solo. Una noche me dio un ataque fuerte al recordarlo, y en eso la gatita vino hacia mí y empezó a reconfortarme, se pegaba a mí y ronroneaba, como intentando distraerme. Me sentí aliviado de inmediato, pero era una sensación de alivio muy familiar. Casi al instante, como jalado por algo, giré la cabeza hacia una foto de mi hermano, y sentí una presencia cálida, una calma que me invadió de golpe. Dejé de llorar. Respiré normal, sin pedirlo, sin esperarlo. Y entonces mis perros, que estaban tirados en el suelo, se levantaron. Pero no me miraban a mí, miraban más allá de mí, y ladraron suave, hacia la nada. En ese momento no pude más. Volví a llorar, pero diferente, y sin pensarlo le pregunté en voz baja: ¿eres mi hermano? Y Lola se restregó contra mi mano, golpeó mi palma con la cabeza, varias veces, mientras seguía ronroneando, sin apartarse, y ahí llegó, solo calma, sin ansiedad, sin miedo, la misma sensación de paz que tenía cuando mi hermano estaba conmigo. Ahora Lola se sube al respaldo del sillón, justo a mi lado, exactamente donde él se sentaba antes. No sé si es posible, no sé si estoy loco, pero de cualquier forma, esta gata estaba destinada a estar conmigo. Nunca te acerques si escuchas algo junto al río. Hola Coraje, soy de un pueblito donde hay un arroyo al que siempre íbamos a bañarnos cuando hacía calor. Era algo normal, nunca pasaba nada raro, pero ese día se nos hizo tarde y ya casi estaba anocheciendo cuando fuimos. Solo íbamos mis hermanas y yo. El lugar estaba demasiado callado, sin ruido de animales ni nada, pero igual nos metimos al agua y empezamos a platicar tratando de ignorar ese silencio, hasta que de repente escuchamos que alguien estaba tarareando. No era una canción clara, era algo desafinado, arrastrado, como si no supiera bien lo que estaba cantando, y se nos hizo muy raro porque a esa hora no debería haber nadie ahí. Mi hermana, la más chica, que es bien curiosa, dijo que iba a ver quién era y se metió entre los arbustos. La vimos alejarse y al principio no nos preocupamos, pero empezó a pasar el tiempo y no regresaba. El tarareo seguía igual. Cada vez se sentía más cerca del agua, y ya con ese miedo en el cuerpo fuimos a buscarla. Apenas avanzamos entre los arbustos cuando escuchamos su grito, un grito seco que nos heló. Corrimos y en ese momento vimos como un cerdo salió corriendo entre los árboles, pero no se movía normal. Por un segundo lo vimos erguido, como si hubiera estado parado antes. Nos quedamos heladas pero fuimos directo con mi hermana. Estaba pálida, temblando, con la mirada perdida como si no estuviera ahí. La llevamos a la casa y mi mamá al verla se enojó muchísimo. Pensó que le habíamos hecho algo. Esa noche mi hermana casi no habló, solo se quedó viendo la pared. Y al día siguiente cuando le preguntamos qué había pasado empezó a llorar y nos dijo que si encontró de dónde venía el canto, que vio una silueta junto al agua y pensó que era una persona, pero cuando se acercó vio que era un cerdo parado en 2 patas, tambaleándose mientras cantaba, y lo peor es que estaba viendo su reflejo en el agua, como si se estuviera admirando, y entre el tarareo alcanzó a escuchar que decía que era hermoso, que se repetía eso así mismo,
una y otra vez, hasta que ella gritó, y en ese momento el cerdo se quedó completamente quieto y luego giró la cabeza despacio hacia ella. Dice que no le vio bien los ojos, pero sintió que la estaba viendo con un coraje horrible, como si lo hubiera interrumpido, y fue cuando salió corriendo, que fue lo que nosotras vimos. Cuando mi mamá escuchó eso dejó de regañarnos y solo dijo que por eso no se debe ir al arroyo cuando ya está oscuro, que hay cosas que salen a esa hora y que eso no era un animal, que era un nahual. A mi hermana la llevaron a curar porque en las noches no dejaba de temblar y nosotras no volvimos nunca a ese lugar, ni de día, porque incluso tiempo después, cuando pasábamos cerca sin acercarnos demasiado, todavía se alcanzaba a escuchar ese tarareo, igual de raro, igual de lento, como si algo siguiera ahí, mirándose en el agua y esperando que nadie lo vuelva a interrumpir.